Bien, en esta conferencia vamos a hablar de uno de los grandes hitos de la Edad Media, que es la peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago en Compostela, Galicia, ¿no? Este acontecimiento tiene una enorme importancia, y una enorme importancia para nuestro tema, que es tratar de ubicar en el contexto de su época, el medioevo, sobre todo el apogeo del medioevo, siglo XIII, la figura de Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, uno podría preguntarse, el tema de Santo Tomás de Aquino con el Camino de Santiago? Y es que este acontecimiento, que es la peregrinación a Santiago de Compostela, contribuyó como pocos otros a forjar la conciencia de la Europa cristiana, o más simplemente lo que nosotros llamamos la cristiandad, en la que se insertó justamente Santo Tomás, que es el objeto del curso que estamos realizando. Dicho sea de paso, también hago otra aclaración. Cuando yo uso el término medioevo, lo suelo restringir a los siglos más importantes del mismo. Depende de los autores, algunos hablan del medioevo hasta una extensión de 10 siglos, ¿no? Entonces yo me suelo referir generalmente con ese término sobre todo los siglos XI, XII y XIII, ¿no? Que evidentemente que es la parte más importante de los mismos, y sobre todo aquí nos estamos refiriendo al XIII, en el cual se inserta Santo Tomás, ¿no? Aunque aquí con lo del Camino de Santiago, nos vamos a remontar un poquito más atrás también. El fenómeno de viajar para visitar lugares considerados sagrados, que eso es lo que entendemos por peregrinar, es algo antiquísimo. De hecho, ya los griegos, los paganos tenían esto, los griegos iban a Eleusis y a Delfos, los hindúes a Mathura, los judíos de la diáspora iban a Jerusalén, después, mucho tiempo después, los musulmanes lo hacen a la Meca, ¿no? Etc. Y las cruzadas, que es un fenómeno medieval, tuvieron por fin justamente tener abierto el camino a uno de los centros de peregrinación, que fue Tierra Santa, durante justamente el tiempo en que los musulmanes se apoderaron de esas regiones y dificultaron un poco el tránsito de los cristianos hacia esos lugares. Después de la tumba de Cristo, la de los apóstoles fueron los centros de peregrinación elegidos por los cristianos, en particular el sepulcro de San Pedro en Roma, y tras su descubrimiento, el de la tumba de Santiago, el de Santiago en Galicia, ¿no? La fama de la peregrinación a Santiago es conocida por demás. De hecho, la imaginería, o sea, el tema de la escultura, del apóstol en traje de peregrino, con cayado, sombrero de peregrino, calabaza, capa, etc., puede encontrarse por doquier a lo largo de toda Europa, no solamente Galicia, no solamente España, sino incluso, como digo, de toda Europa, ¿no? Y es un claro testimonio de esto. Aquí vemos algunos ejemplos. Yo, lamentablemente, por cuestión de tiempo y por todo lo que tengo que decir, no me voy a detener como me gustaría en muchas cosas. Las voy a simplemente mostrar, y bueno, es objeto para otro tipo de conferencias, de exposiciones. Como digo, encontramos muchas imágenes del santo, y sobre todo ahora me estoy refiriendo al santo él mismo en traje de peregrino, en las fachadas principales o laterales de iglesias románicas, góticas, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos, como el de la puerta del Colegio San Gregorio en Santiago de Compostela y el de la iglesia de San Isidoro, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda vemos quizá uno de los más famosos, que es el Cristo peregrino, es decir, la escena de los discípulos de Emaús, que aquí incluso está simbolizando a los peregrinos a Santiago de Compostela, aunque si bien es la escena de Emaús. Es un relieve justamente el monasterio de Silos, que está a lo largo en el camino de Santiago, el llamado camino francés, ¿no? Y a la derecha vemos a dos peregrinos que recorren el camino de Santiago en un grabado alemán del siglo XVI. Las peregrinaciones que despertaron más fervor popular fueron fundamentalmente tres a lo largo, digamos, del medioevo, y especialmente en lo que llamé eso, digamos, el centro, digamos, de la Edad Media, estos tres siglos, ¿no? XI, XII y XIII, que fueron a Tierra Santa, y los que nosotros ahora usamos un término genérico, peregrinos para todos, pero en realidad los que iban a Tierra Santa se llamaban palmeros por las
por las palmas del Domingo de Ramos que celebraban cuando iban allí en esas peregrinaciones. Los que peregrinaban a Roma se llamaban romeros, y los que peregrinaban a Santiago de Compostela eran los que se llamaban propiamente peregrinos. El peregrino es el que va a Santiago de Compostela, llamado también santiaguistas o jacopetas, ¿no? Los que se dirigen a Santiago, ¿no? Dante Alighieri, en una de sus obras, La Vita Nuova, en uno de sus capítulos, dice así: en sentido amplio es peregrino cualquiera que está fuera de su patria, pero en modo estricto, por peregrino solo se entiende del que va o vuelve de la casa de Santiago, porque se llaman palmeros los que van de ultramar a ultramar, Tierra Santa, allá donde muchas veces traen la palma como recuerdo. Llámanse peregrinos los que van a la casa de Galicia, porque la sepultura de Santiago, más que la de ningún otro apóstol, está alejada de su patria. Llámanse en cambio romeros a los que van a Roma, ¿no? Bien, por eso, aunque hoy en día usamos el término genérico, este identificaba en aquella época exclusivamente a los que visitaban o volvían de la tumba de Santiago en Galicia. Los hombres peregrinan porque son naturalmente peregrinos, es así. El peregrinar es nuestro estado de caminantes, de inquietos buscadores de una patria que no es de este mundo. Eso está en la Sagrada Escritura, lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Por eso nuestro estado actual se llama estado de viadores, o sea, los que van de camino, en vía, los que están de camino hacia el cielo. Se puede decir con toda razón que vita est peregrinatio, la vida es una peregrinación. Y las razones para convertirse en peregrinos han sido a lo largo de los siglos muy diversas. Unos, ahora me estoy refiriendo principalmente a los que iban a Santiago, unos lo hacían por devoción, otros para pedir alguna merced o milagro o para agradecer las gracias obtenidas, lo mismo que ocurre hoy en día con las peregrinaciones a santuarios, ¿no? Pero no faltaron también peregrinaciones políticas, nacionales y guerreras, pues muchos gobernantes, religiosos y políticos de la antigüedad ponían sus empresas bajo la protección de los santos. Con esta intención, por ejemplo, se conoce históricamente que fueron a Santiago de Compostela Sigfredo, obispo de Maguncia, en el 1071, Matilde de Alemania en el 1125, Luis VII, rey de Francia, en el 1137, Sancho II de Portugal en 1244, Santa Isabel, viuda de Don Denis, en 1135, los reyes católicos Isabel y Fernando. La leyenda incluso nos recuerda también al Cid Campeador como peregrino. Hubo, por supuesto, quienes marchaban allí por afán de aventura, por curiosidad de conocer nuevos horizontes, pero la mayoría estaba animada por motivos verdaderamente espirituales, como el hacer penitencia o expiar sus faltas. El Códice Calixtino, del cual después vamos a hablar expresamente, que es una suerte de manual para peregrinos de la Edad Media, ¿no? Del siglo XII concretamente, escrito esa pequeña obrita, recoge este testimonio. El peregrino, alejándose de su domicilio, es enviado a la peregrinación por un sacerdote en pena de sus pecados, como a su destierro. O sea, ir a hacer penitencia, ¿no? Uno de los motivos de penitencia de aquellos tiempos. Incluso existieron, bueno, también dicho sea de paso, esto se entiende también en un contexto de una fe muy profunda. Hoy en día está en los manuales de un confesor, está dicho allí que una de las penitencias que uno le puede poner a un penitente por determinados pecados, se entiende pecados más graves, ¿no? Pero una de las penitencias es hacer una peregrinación, hablándolo con el penitente. Lo que pasa es que hoy en día, si uno le dijera una cosa así, quizás se caería de espalda. ¿Por qué no hace una penitencia? Le voy a poner una peregrinación. Si a veces no son capaces de rezar 3 Ave María y ya les parece mucho, ¿no? Pero ciertamente que es un motivo, y es un motivo extraordinario, porque no es solamente para pagar por los pecados, sino para ganar muchas otras gracias y para solidificar la voluntad en el bien nuevamente elegido, como tendría que ser cada confesión, ¿no? En la Edad Media incluso existieron las llamadas peregrinaciones vicarias, es decir, realizadas por mandato de otro,
Por ejemplo, herederos que cumplían la ansiada y nunca realizada peregrinación de sus padres o abuelos, que dejaban entonces la herencia, decían también, la medida que se pueda, la peregrinación que yo quise hacer y no pude, si alguno de mis hijos, de mis nietos lo puede hacer, bueno, entonces, otros la hacían eso, como cumpliendo un deseo de sus ancestros, o pueblos que mandaban peregrinos a solicitar alguna gracia al santo, ¿no? Nosotros hoy en Argentina teníamos que mandar uno a cada santuario del mundo, ¿no?, para que pida por nosotros, ¿no? Sabemos que las ciudades de Barcelona y Gerona enviaron comisiones de peregrinos a Compostela en los años 1458, 1483, 1507, 1529, todo eso está en actas notariales, ¿no? Hubo también falsos peregrinos, vagabundos, haraganes, delincuentes, que simulaban ser peregrinos para obtener los beneficios que se ofrecían a estos en el camino siempre con mayúsculas, el camino de Santiago, ¿no? Esto ocasionó la confección de una legislación que por un lado, protegían a los peregrinos y por otro castigaban los delitos cometidos singularmente bajo este aspecto, ¿no?, de simulación de peregrino. De los primeros que recogen y asimilan tales legislaciones, hay que citar necesariamente a Alfonso X el Sabio, que lo hace en el Código Medieval de las Partidas del año 1254. Pero en los planes providenciales de Dios, la peregrinación a Santiago tuvo también otro fin, o al menos otro efecto. A saber, se constituyó en un factor unificador de la cristiandad, y es el motivo por el cual lo estamos dando este tema en este curso. Por eso, Alfonso II proclamó a Santiago patrón y señor de toda España. Por lo tanto, entonces, no restringido a un solo lugar, como podría haber sido la Galicia, ¿no? Patrón y señor de toda España. Y España no estaba unificada todavía, ¿no? Y Ordoño III, en el año 954, lo llamó con más audacia, y nosotros podríamos decir quizá con más visión, ¿no?, patrón nuestro y de todo el mundo, que fue un poco la idea que tuvo aquella Europa, y más que Europa, como veremos más adelante. En esta diapositiva observamos una famosa obra de un autor que se conoce como el Maestro de Astorga. Es la traslación del cuerpo de Santiago y que nos introduce, entonces con esa imagen, nos introduce ahora a la razón principal por la cual se peregrinaba a Compostela desde el siglo IX. Nosotros sabemos por los evangelios que Santiago el Mayor, hay dos Santiagos, hay los apóstoles, el menor y el mayor era hermano de Juan. Por los hechos de los apóstoles sabemos también que fue el primero de los apóstoles en morir mártir en Jerusalén, degollado. Una tradición que se remonta como mínimo al siglo VI, pero que evidentemente tiene resabios anteriores, nos relata además que fue el primero de los apóstoles en salir a predicar el Evangelio de Jesucristo y que habría llegado a los confines del mundo conocido en aquel tiempo, es decir, lo que hoy en día es España y Portugal, en los confines de la Europa, ¿no? También dice esa tradición que habría tenido el privilegio de una aparición de la Virgen en Zaragoza, la Virgen del Pilar, quien lo alentó ante las grandes dificultades que presentaba la predicación. Esta sería la única aparición de la Virgen en vida, porque en aquel momento la Virgen estaba viva, ¿no? También fue el primero en volver a Jerusalén a dar cuenta de su obra y por eso es que muere en Jerusalén. Porque, digamos, hizo su obra y volvió, y al volver está presente en la primera persecución en Jerusalén y muere allí. Es el primero en morir. Por eso es el apóstol de la esperanza, es el patrono también de Hispanoamérica, el patrono de la esperanza, ¿no? El primero en todo, siempre. Por eso uno de los hijos del trueno, Boanerges, junto con su hermano Juan, pura pólvora, ¿no? Entonces, el primero en salir a misionar cuando Jesucristo, después en su ascensión, poco antes, les dice que vayan por todo el mundo a predicar. El primero que toma la antorcha, el primero en llegar, el primero en sacar frutos, el primero en traerlos a Jerusalén de nuevo para dar cuenta y en su idea quizá volver a partir, pero ahí también es el primero en morir de los apóstoles, no el primer mártir es San Esteban, poquito tiempo antes, ¿no?
La misma tradición refiere que a Jerusalén lo acompañaron 7 varones, quienes, los primeros que se convirtieron y que vuelven con él, o que van con él, no lo acompañan, y que ellos son los que, después de su decapitación, se empeñaron en traer su cuerpo de vuelta a Hispania, donde habría sido enterrado, no lejos de donde la barcaza terminó atracando, es decir, un lugar vecino a la costa, en la zona de Galicia. Su sepulcro fue venerado allí en los primeros siglos, pero luego, cuando empiezan las persecuciones, como muchas otras cosas, los cristianos tuvieron que ocultar el lugar, ¿no? Y no ir más para no despertar sospechas y no arriesgarse a que profanaran el sepulcro. Pero esto, como se continuó todo este tiempo de dificultades, con el paso del tiempo se perdió la memoria durante varios siglos. Hasta el siglo IX, cuando un monje comenzó a ver durante las noches un cierto refulgir de estrellas sobre una zona del campo. Por eso ese campo se lo conoció como el campo de la estrella, Campus Stelae, y ahí viene Compostela, Compostela. Y se terminó por descubrir, después yendo ahí con el obispo y gente a buscar por qué ocurría este fenómeno, se terminó por descubrir el templete con el cuerpo del santo. Uno de los testimonios más antiguos es la carta de San Fagildo en el año 1077. Todo esto arqueológicamente está recontraestudiado, a eso yo no me voy a referir, porque ciertamente solamente la parte arqueológica del sepulcro de Santiago, ¿no?, que tiene especialistas que han dedicado toda su vida a ese estudio, eso es riquísimo, pero es objeto de otra conferencia completamente distinta. Haré una mención al pasar más adelante. Bueno, como es lógico, esto comenzó a traer peregrinos y desde aquel momento esas peregrinaciones no han cesado jamás. Es la peregrinación más importante de toda la historia y la más importante actual. Son cientos y miles de peregrinos los que van cada año, todos los años, ¿no? La peregrinación de Santiago ha conocido varios periodos. El primero se lo conoce como nacimiento y extensión. Con él justamente empieza con el redescubrimiento de la tumba, siglo IX, lo que generó primero un culto regional y local muy concreto, luego se extendió por el resto de Europa. Estamos entonces en los siglos IX, X, XI, XII. Al principio el flujo extranjero, pues era más bien local, pero ya empezaron a venir de afuera. Estos extranjeros que venían eran casi exclusivamente franceses. Luego se incorporaron los alemanes, holandeses, ingleses, italianos. El primer peregrino extranjero reconocido documentalmente es Gotescalco, obispo de Le Puy, que realiza la peregrinación en el año 950. El Códice Calistino, que dije es una suerte de guía turística religiosa, de la que vamos a hablar más adelante, escrita hacia el año 1140, relata la multitud de países y lenguas que rezan ante el apóstol Santiago, lo que indica que ya en el siglo XII, fecha de su composición, estaba perfectamente consolidado el periodo de extensión. El esplendor de la peregrinación se dio en los siglos XIII, XIV y XV. Ya para esta época la procedencia de los peregrinos es claramente de todo el mundo conocido y de variada extracción social, ¿no? La decadencia arranca con la obra en contra de los humanistas y reformadores. Erasmo, el humanista más conocido, que vive entre el 1467 y 1536, fecha de su muerte, comienza a hacer una obra demoledora contra las peregrinaciones y las devociones populares. En sus escritos él expresa su escepticismo y su actitud crítica ante las peregrinaciones, trata de convencer de la inutilidad de las manifestaciones costosas y ostentosas, provocando el interiorismo y el abandono tranquilo, es decir, que las personas más bien recen dentro suyo, en su casa, que no hace falta manifestaciones externas y por supuesto menos esta, ¿no? Intenta borrar los símbolos exteriores de los peregrinos, fustiga la creencia supersticiosa de las reliquias, o sea, él considera que era supersticiosa, predica salvar el alma por las buenas obras, pero no por los viajes, sino están basados en el amor y en la buena fe, etc. Su crítica se extiende también a la veneración de los santos y a las indulgencias. Erasmo es uno de los que prepara el terreno al protestantismo, ¿no?
En el siglo XVI, los reformadores, Lutero, Calvino, etc., continúan su obra, la de Erasmo y la de otros humanistas, rechazando todas las peregrinaciones. Se suceden sobre todo ataques furibundos por parte de Lutero. Y en consecuencia de todo esto, los países que caen bajo la reforma, la llamada reforma protestante, el norte de Europa, que eran los que aportaban mayor volumen de peregrinos extranjeros, deja de acudir. A esto se sumaron otros factores, no fue lo único, por ejemplo la Guerra de los 100 años, otras guerras centroeuropeas, más adelante pasará lo mismo con la Revolución Francesa, la inseguridad religiosa que se empezó a vivir en Europa en distintos periodos, etcétera, todo esto. Lutero, a quien vemos aquí en un grabado de Lucas Cranach el Joven, cita en sus obras 275 veces la peregrinación a Santiago de manera peyorativa. O sea, tenía una obsesión con esto, ¿no? Desde 1518 hasta 1545 empleó toda su fuerza dialéctica para denostar y desaconsejar la práctica de la peregrinación en general y la de Santiago en particular. Pues, y eso tiene mucha importancia. Por algo, él que trabajaba en la desintegración de la Europa cristiana, una de las cosas que tenía entre miras, entre ceja y ceja, era la peregrinación a Santiago, ¿no? Algunos textos de él. Dice así: muchos se creen obligados a ir a Roma o a Santiago para ganar indulgencias. Esto es un error y no trae provecho ninguno. La auténtica forma de peregrinación es la caridad al prójimo. Como ven, siempre todos los que han querido meter la púa en alguna cosa y los que lo siguen haciendo, siempre juegan con las dialécticas. Porque lo que le está diciendo, la segunda parte está bien, pero una cosa no quita la otra. Siempre la dialéctica, no hace falta esto, basta con esto. Se puede hacer una cosa y la otra, como dijo Jesucristo, incluso hablando de los fariseos. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Sigue diciendo: el que por peregrinar a Santiago descuida las obligaciones de su profesión va derechamente al infierno. ¿Qué diablos tengo que hacer yo en Santiago? ¿Debo ir a buscar al prójimo a Roma? Bastante prójimo tengo aquí, yo aquí con mi mujer, los hijos y los pobres. O sea, se ve que había abandonado la vida religiosa, se había casado con una monja y aquí, por lo menos por lo que dice, ya le daba bastante trabajo. En otro lugar dice: el que sirve a Dios hace una promesa a Dios, pero quien promete algo a Santiago hace un voto de idolatría y reniega a Dios. En otro lugar: ¿de qué manera ha llegado a Compostela, el cuerpo de Santiago? Hay quien dice que está enterrado en realidad en Tolosa, de Francia. Dejadlo reposar, no vayáis allí, porque igual lo que está enterrado allí es un perro muerto o un caballo. No hay que ir a Santiago sino a Cristo. Las dialécticas, siempre. Bueno, las dialécticas, ¿no? Por eso digo, no deja de ser emblemático que la primera ruptura de la cristiandad que se da con la reforma luterana, la primera seria y de consecuencias históricas, haya comprendido la importancia para sus fines, es decir, para separar a los cristianos de la fe cristiana, ¿no? La importancia, digo, de atacar la tumba de Santiago y de San Pedro, y particularmente la de Santiago, quizá porque fue, que es la tesis, digamos, de esta conferencia, uno de los factores más unificadores de la cultura y de la fe católica después de Roma. Por eso fue principalmente el camino de Santiago el camino unificador de Europa, sobre todo en la fe, pero no solo en la fe, incluso hasta políticamente, la conciencia de pertenecer a una realidad que no anulaba las nacionalidades, las identidades propias, pero que iba más, digamos, que estaba incluso por encima de eso, ¿no? Unificó Europa en la fe, o fue uno de los factores aglutinantes principales. Por eso fue como la llamó un autor con una expresión magnífica: la calle mayor de Europa. La calle mayor es lo que nosotros llamamos la avenida principal de un pueblo. Un autor llamó así: el Camino de Santiago es la avenida principal de Europa. O sea, todos van por ahí. Y al ir todos por ahí, todos se conocen. Y todos se conocen como hermanos, ¿no?
Es decir, es la vía por la que transitaron no solo los hombres, sino también sus ideas, sus creencias, creando y consolidando el espíritu europeo. Aquí peregrinaron, tengan en cuenta, reyes, por ejemplo, los reyes católicos, Alfonso el Sabio, plebeyos, pecadores penitentes, santos, San Francisco de Asís, por ejemplo, militares, como probablemente el Cid, ¿no? Campesinos, etc. O sea, toda Europa y más allá de Europa, hasta Asia y África, confluyó en este camino. Y los peregrinos al venir traían sus aportes propios desde Francia, Inglaterra, Rusia, Polonia, los países escandinavos, Italia, Grecia, Alemania. Uno encuentra hoy en día en un cementerio de Noruega, encuentra una tumba medieval y va a encontrar que arriba de la tumba está esculpido en piedra 2 o 3 vieiras, la concha de Santiago esa, ¿no? Que es el símbolo del camino. Quiere decir que esa persona fue 1, 2, 3, según cuántas tenga esculpidas, él fue en peregrinación todas esas veces. Estamos hablando de Noruega, Finlandia. Como digo, los peregrinos traían allí sus tradiciones. Se creó una koiné de oración en el mismo Quijote. En el Quijote hay un momento donde Sancho Panza, yendo de camino hacia la ínsula, se encuentra con unos peregrinos, y todos empiezan a hablar en cocoliche, lo que nosotros llamamos el cocoliche, porque eran alemanes que chapurreaban un poco del español, etcétera, y más o menos se iban entendiendo, y que eran peregrinos que iban a Santiago, ¿no? Se va creando eso, esa koiné, la lengua común, la koiné, ¿no? Se crean cantos, leyendas populares, se robusteció la fe, y todo eso volvió luego a sus países, porque los que iban allí volvían llevando todo eso, ¿no? Por eso, en el Camino de Santiago todos se conocieron, intercambiaron ideas, solidificaron y dieron ejemplo de su fe a los otros, recibieron el ejemplo de la fe de los otros, se ayudaron, etc. Tomaron conciencia de que desde Oslo y Kiev hasta Oporto y Granada, Europa tenía la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. Por eso el Camino de Santiago es constructor, o por lo menos consolidador, de la cristiandad, que comenzó siendo, como expresó muy bien como en un título de uno de sus libros, Hilaire Belloc, Europa y la fe. Por eso, después de la obra de San Benito en el siglo VI, fue el Camino de Santiago el constructor de la Europa cristiana. Aquí nosotros estamos viendo un relieve de la llamada Puerta de los Peregrinos del Hospital del Rey en Burgos. He puesto este ejemplo aquí porque, bueno, se lo conoce justamente así, este detalle, como la Puerta de los Peregrinos, y aquí justamente vemos los símbolos que identificaban a los peregrinos de Santiago, ¿no? La concha o venera o vieira, que es el símbolo del peregrino, y también de la cantidad de veces que había peregrinado, porque se cosían en los mantos, tantas veces como ya podían recibirla oficialmente. Uno puede buscar en cualquier lugar, pero se la daban de forma oficial cuando cumplía el camino de Santiago, ¿no? Al final del camino, ¿no? El amplio abrigo con esclavina para la nieve y el frío, el sombrero de ala ancha para el sol y la lluvia, el bordón robusto para apoyo y defensa, el zurrón o escarcela, que era la pequeña despensita, la calabaza, que era la cantimplora del tiempo para el agua, un calzado robusto, porque si se podía dar el lujo de esto, porque realmente el camino era largo y a veces estaban años haciéndolo, ¿no? Años. Hoy en día los peregrinos más o menos si hacen el camino, la parte española nada más del norte, que es uno, vamos a ver enseguida, uno de las tantas posibilidades de hacer el Camino de Santiago, lo hace en un mes más o menos. Pero estos tenían que ganarse la vida, ¿no? Se tenían que ganar la vida para poder seguir peregrinando, así que se iban quedando en un lado o en otro, y a veces algunos vivían años haciendo el camino, ¿no? Como ya dije, el peregrino santiaguista llegó a ser el peregrino por excelencia. En esa obra clásica, Las Partidas, de Alfonso X el Sabio, se recoge esta idea. Son palabras suyas, yo simplemente le he puesto en castellano actual. Dice, peregrino tanto quiere decir como hombre extraño. Es el que va andando a otros lugares de lengua y de extraña tierra.
Este rey, el rey sabio, había pintado con mano maestra la imagen del auténtico romero medieval, su ascesis peregrinante, etc. Y decía así: el peregrino es el que por servir a Dios y honrar los santos abandona sus lugares, sus esposas, sus casas y todo lo que tienen y van por tierras ajenas, lacerando los cuerpos y gastando sus haberes, buscando los santos con intención de servir a Dios y ganar perdón de sus pecados y el paraíso. Precisamente este rey sabio estableció una legislación protectora de estos peregrinos que serían uno de los primeros núcleos de protección del derecho comunitario. Por eso el Camino de Santiago iba construyendo todo, incluso leyes válidas para todo el mundo civilizado que empezaron a promulgarse y a practicarse en esta región. Bueno, aquí vemos justamente lo que ya he mencionado varias veces, la venera o concha de Vieira. Las veneras semicirculares, que son de unos 10 a 12 centímetros de diámetro, fueron el símbolo de la peregrinación a Santiago, porque la vieira es muy común en los mares que bañan Galicia. De hecho, en la Edad Media, la ruta jacobea, o sea, el Camino de Santiago, no terminaba en la tumba del apóstol, sino que después de ir a rezar allí, seguía el peregrino un poquito más hasta Mugía y Finisterre, que justamente se llamaba así porque era el fin de la tierra, ¿no? Donde terminaba todo, después estaba el mar, ¿no? Y allí los peregrinos recogían una venera que llevaba de vuelta cosida en sus esclavinas como prueba de su peregrinación. De ahí que, como ya dije antes, se las encuentra esculpidas en tumbas a lo largo de toda Europa, signo de que sus dueños peregrinaron a Compostela. Estos se hacían enterrar con tantas de ellas cuantas peregrinaciones habían realizado. El Códice Calistino, que mencioné varias veces. El Camino de Santiago, entre tantas otras cosas, también creó su propia literatura. Esta consistió en trovas populares, romances históricos, historias de milagros, etc. Pero en particular, lo más destacable son las guías de peregrinos para ayudar a estos en su difícil camino. La más famosa es la conocida como Códice Calistino. El Códice Calistino, o Codex Calistinus, es un manuscrito fechado en los años centrales del siglo XII, de suma importancia para la ruta jacobea y en general para todo el devenir histórico de la Baja Edad Media. Escrito en latín, la copia original se conserva en la propia Catedral de Santiago de Compostela, si bien existen varias copias posteriores repartidas en varios países. Su redacción fue impulsada por la Iglesia compostelana en la época del arzobispo Diego Gelmírez, o sea, años 1068 a 1140. Se trata de un extenso texto dividido en 5 libros. Los libros litúrgicos relacionados con el Camino de Santiago, los milagros atribuidos a él, las vicisitudes de la traslacio, o sea, el viaje de traslado de los restos del apóstol a tierras gallegas, la presencia de Carlomagno en Hispania para liberar de los musulmanes los caminos de Compostela y la guía del peregrino desde Francia a Santiago. Más relatos de milagros, composiciones musicales y textos justificativos de la obra completan este compendio de cultura jacobea. Atribuido en su totalidad a uno o quizá varios autores anónimos, en el caso del libro quinto, el que más nos interesa como guía del peregrino medieval, la mayoría de los expertos coinciden en señalar un autor, el monje francés Aymeric Picot. La Iglesia compostelana relacionó históricamente la autoría al Papa cluniacense, o sea, derivado de la reforma de Cluny, Calixto II, ¿no? De ahí justamente el nombre que recibe Códice Calistino, ¿no? Si bien, como digo, esta atribución se dio para legitimar y dar autoridad a este libro y a la propia ciudad de Santiago como sede apostólica. Nos interesa especialmente el libro quinto, conocido como Guía de Peregrinos. Es una auténtica guía turística sobre el Camino de Santiago francés, el Camino francés, que a pesar de su nombre está en España, ¿no? Digamos, el Camino francés. Ya lo voy a explicar enseguida. Este Liber Peregrinación, el libro de peregrinación, compuesto de una introducción y 11 capítulos, es una detallada y precisa guía que describe las distintas vías francesas de acceso al Camino francés en España y la propia ruta francesa en esta península. Así se habla de los pueblos del camino, sus iglesias, construcciones, la calidad de las aguas, ríos, tierras, las reliquias que se van encontrando, etc.
Incluso cita y homenajea a todos aquellos que trabajaron en la construcción y mantenimiento de infraestructuras del camino. Bueno, los caminos de Santiago, ¿no? Cuando se habla del Camino de Santiago, generalmente la imaginación nos lleva a uno de los tramos más famosos del camino, que es en realidad el llamado Camino francés. Pero incluso de este solemos tener presente solamente el tramo español. En realidad, por el norte, solamente por el norte de España, proveniente de Francia, ya ahí había dos caminos, el cantábrico y el francés, que lo pueden ver en el detalle de abajo de la diapositiva, ¿no? Pero en realidad los caminos venían de toda Europa, incluso había peregrinos que provenían de Abisinia y alguno que otro llegó también de la antigua India. Un escritor contemporáneo, Antonio Linaje Conde, es el que ha afirmado lo siguiente: por los caminos que va a Santiago llevaban, Europa estaba unida. Y otro autor, Pinar del Castillo, dice: un fructífero entramado cultural en el que se da cita toda Europa. Bueno, ahí tienen algunas de las rutas. Eso no son todas las rutas, ni siquiera en España se señalan todas las rutas que hay, ¿no? El Camino de Santiago fue la vía por la que transitaron no solo los hombres, sino también sus ideas, su fe, sus tradiciones. Ayer ustedes vieron en la conferencia que dio el padre Cano, ¿no?, por ejemplo, que comentó que en París Santo Tomás vivió en el convento de Saint-Jacques, que hoy día no existe, y mostró la foto de la Sorbona porque estaba al lado. Bueno, el convento de Saint-Jacques, Santiago, se llamaba así porque estaba en la calle que por París pasaba en camino a Santiago, ¿no? Y todos los conventos que se solían llamar de Santiago, Saint-Jacques, por eso se llamaban los jacobinos, que después lo tomará un nombre de la Revolución Francesa, tiene otra cosa, otro significado, pero los jacobinos eran los que vivían, los frailes que vivían en la calle de Saint-Jacques, y la calle de Saint-Jacques en París era la calle del Camino de Santiago que atravesaba la ciudad, ¿no? Así. Este peregrinar, digamos, de toda Europa y confluyendo en caminos similares, ¿no?, de gente tan diversa, trajo como consecuencia la formación de la convicción de pertenecer, antes que a una nación terrena, Alemania, Francia, España, Italia o Polonia, a una civitas redempta, hoc est congregatio societatque sanctorum, es decir, estas son palabras de San Agustín en la Ciudad de Dios, una ciudad redimida, es decir, la congregación y sociedad de los santos, es el nombre que le da, la descripción que hace San Agustín de la Iglesia. Voy a mencionar ahora solo algunos pocos puntos de uno solo de los caminos, que del camino francés, ¿no?, pero solamente para ir tomando así ocasión o excusa de estos elementos para hablar de algunos aspectos culturales del fenómeno del camino, porque no me interesa acá hacer una descripción artística de lo que es el camino, porque aparte primero que tenemos que restringirnos solamente a uno de los tramos y hacerlo todo raquítico. En realidad yo quiero nombrar algunas cositas, pero para tomar los aspectos culturales, porque es la cultura que se fue creando, ¿no? Bien, para la mayoría de los europeos, la entrada en España exigía el cruce de los Pirineos, ¿no?, natural muralla de piedra que en algunos momentos del año se hacía imposible de transitar, al menos sin riesgos muy grandes. Había dos principales puertos, se llaman esos pasos de montaña, ¿no?, como hoy en día también se siguen llamando así. Una más al este, la de Somport, que como su nombre lo indica es un paso alto, ¿no?, Somport, el paso sumo. El otro era Roncesvalles, junto a la cual se alzaba Valcarlos. Valcarlos es el valle donde acampó Carlomagno el 15 de agosto del 778, mientras esperaba el resto del ejército que aún descendía de Roncesvalles, Puerto Alto de 1066 metros. La retaguardia, como sabemos nosotros, ¿no?, fue atacada por, unos dicen los musulmanes, otros dicen los vascos, ¿no?, según las tradiciones, y murieron en combate los mejores soldados de Carlomagno, entre ellos Roldán y los 12 pares. Aquí, simplemente en esa foto, vemos
los edificios de acogida, ¿no?, que están situados al pie del monte Ibañeta. Este paso, Roncesvalles, era el comienzo más importante del camino español. Hoy en día se puede empezar en Roncesvalles o en Somport, ¿no?, cerca de Jaca, entrando por Jaca, pero el más tradicional es empezarlo por aquí. Refiere el Códice Calixtino que Carlomagno hincó su rodilla en la cumbre de la Ibañeta y rezó cara a Compostela, ¿no? Eso el código calixtino dice eso. Sobre la cumbre de la Ibañeta existió un monasterio con hospital para quienes, mermadas sus fuerzas, no podían bajar entonces a Roncesvalles. En los días de nieblas y nevadas, un monje se encargaba de hacer sonar una campana todo el tiempo para dirigir a los peregrinos que quizá estaban todavía en camino y que corrían el riesgo de perderse. Luego, cuando descendían los peregrinos de esa cumbre inhóspita, se encontraban con una hospedería y un hospital de fama reconocida que atendía todas sus necesidades. La atención estaba a cargo de una cofradía de prelados, clérigos y laicos. Al lado se instalaría una capilla funeraria, la de Sancti Spiritus, para el enterramiento de peregrinos que tenían la desgracia de morir en el camino, y que la tradición hace construcción de mano de Carlomagno para enterrar allí a los 12 pares. El otro puerto, Somport, ¿no?, ahí van viendo, arriba sí va viendo un mapita donde está señalado el lugar, ¿no? Somport era el paso de la ruta tolosana, la que venía de Toulouse o de Tolosa, y que penetraba en España más a oriente por el centro de los Pirineos, y luego de pasar por Jaca se unía al camino que baja de Roncesvalles. También aquí existió un monasterio, hospital y hospedería llamado de Santa Cristina. Su origen está ligado a una historia que cuenta que al volver de la cruzada en España, 2 caballeros francos llamados Arnovio y Cineval, atrapados por un temporal de nieve, decidieron hacer un pequeño refugio en Somport para hospedar a los peregrinos que a menudo morían en este punto del Camino de Santiago, por hambre, por la nieve o las bestias de los montes. Cuando estaban discutiendo sobre el mejor lugar para levantar el refugio, apareció una paloma blanca que llevaba en su pico una cruz de oro que dejó en el sitio en el que Dios había señalado, según la interpretación de estos 2 hombres, que debía hacerse la iglesia. Así la noticia se extendió por toda la tierra y se hicieron tantas donaciones que los caballeros no hicieron un pequeño refugio como habían pensado, sino un gran hospital. Desde ese momento el emblema del hospital fue una paloma blanca con la cruz dorada en el pico. En su origen estuvo vinculado a la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, aunque a principios del siglo XIII el monasterio adquirió autonomía, convirtiéndose en sede de la Orden de Santa Cristina, de carácter militar y hospitalario. El Códice Calixtino describe estos lugares como, son palabras suyas, lugares santos, templos de Dios, lugar de recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los enfermos, salvación de los muertos y auxilio para los vivos. Allí mismo se lo cita como uno de los 3 hospitales más importantes del mundo cristiano. Estamos hablando de un libro escrito en el siglo XII, ¿no?, junto al de Jerusalén y al de Montjoux, en el paso del Gran San Bernardo, denominándolo por ello Unum Tribus Mundi, uno de los 3 del mundo, de los 3 importantes. Bueno, esto nos obliga, entonces, como dije, en realidad voy nombrando algunos lugares para tomar excusa de nombrar de algunos aspectos. Y esto nos da pie entonces para poder hablar de esta magnífica realidad del camino que fueron las hospederías y la hospitalidad cristiana, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Las hospederías ofrecían un lugar para reponerse y descansar o para esperar que las condiciones climáticas cambiaran favorablemente. El hospedero ofrecía comida, albergue y en muchos casos asistencia espiritual, sobre todo cuando las hospederías coincidían con los monasterios, lo cual era muy frecuente. Muchos ofrecían este servicio sin interés alguno, incluso hubo santos que se consagraron a este oficio, otros en cambio lo hacían como su fuente de trabajo. La primera institución que inició esta labor fue la misma Iglesia, siguiendo el mandato evangélico de hospedar al peregrino. Por eso las primeras hospederías, hospitales y cementerios estaban en los monasterios a cargo de los monjes. El Camino de Compostela siempre ha gozado de una enorme hospitalidad, hasta el siglo XI ejercida por los monasterios y de forma gratuita, como limosna y como un oficio de asistencia. El obispo Pelayo, año 1084, funda en León una casa de hospitalidad para pobres, cojos, ciegos, mudos y peregrinos, título que le da al acta fundacional.
El obispo don Pedro funda también en León una casa que sirva para hospicio de pobres y peregrinos. Un poema del siglo XIII en alabanza del hospital de Roncesvalles, que recoge la realidad de los hospitales y amplitud y variación de acogida, decía así: la puerta se abre a todos, enfermos y sanos, no solo católicos, sino aún paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos, y más brevemente a buenos y profanos. O sea, el tema de la inclusión no es una cosa nueva, como verán, ¿no? O sea, la caridad viene de muchos siglos. En Roncesvalles, en el año de 1660, se sirvieron a los necesitados, porque se va acta de todo, ¿no? En Roncesvalles, solo un año, 1660, se sirvieron a los necesitados, o sea, peregrinos y otros, más de 25.000 raciones. En el año 1791 fueron más de 20.000. Consistían las mismas en pan, media pinta de vino, caldo y carne si no era cuaresma. Y si lo era, disponían los comensales de abadejo, huevos, queso, caldo, aparte de baños calientes, atenciones médicas, corte de pelo y las atenciones de los clérigos y hospitaleros que atendían tan benéfico establecimiento. Esto no sigue funcionando, por eso es que estamos aquí. Si no, estaríamos allí en ese momento. Un caso muy ejemplar es el Hostal de los Reyes en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, porque es un caso, es la foto que vemos aquí, esta esquina más cerca a mí, ¿no? Porque es un caso que muestra la conciencia común europea, porque para su construcción los reyes católicos, que son los que la emprendieron, ellos pidieron ayuda de toda Europa, como si este fuera un proyecto común. Proyecto común. Uno de los monasterios más hermosos de la ruta es el de San Juan de la Peña, construido dentro de una cueva. Es el más importante de todo Aragón. Construido a raíz de un milagro en el cual un joven mozárabe de nombre Boto, cazando un ciervo, estuvo a punto de precipitarse en el abismo, pero se encomendó a San Juan y pudo frenar el caballo al borde del precipicio. Bajando luego, encontró al animal muerto a la entrada de la gruta y una tumba con el cuerpo del santo ermitaño Atarés. Él mismo se hizo entonces ermitaño. En este minúsculo santuario se fundó luego el reino de Sobrarbe, del que nacería el reino de Aragón. Se celebró aquí un concilio mediante el cual Sancho el Mayor introdujo en España la reforma de Cluny y fue panteón de reyes. ¿Por qué menciono este monasterio? Bueno, he mencionado varias veces la palabra monasterio, pero elegí este para tomar pie justamente ahora de hablar de este segundo fenómeno. Acabo de hablar de los hospitales y hospederías, y ahora quiero hablar de otro de los grandes hitos del camino, que son los monasterios. Porque sería imposible mencionar todos los monasterios a lo largo del camino, ni describir sus maravillosos estilos. Casi todos pertenecen al periodo románico, algunos con reformas posteriores, de los cuales nosotros aquí en las fotos yo no puedo detenerme, como les dije, a explicarlo, simplemente por una razón de tiempo, pero bueno, les dejo ese testimonio para que los puedan ver, ¿no? También los monasterios son una manifestación de la conciencia de pertenencia común de Santiago a toda la cristiandad, porque fue la orden de Cluny, la llamada por los reyes desde Francia, para que se encargase de la atención espiritual de los peregrinos. O sea, la Cluny es una reforma en Francia, ¿no? En el centro de Francia. Y sin embargo, es la que será encargada incluso de la atención espiritual de prácticamente todo el camino francés-español, que francés simplemente se llama porque nace en los Pirineos franceses y recorre, como digo, la parte más baja de los dos caminos que iban por el norte de España, ¿no? De las fundaciones de esta orden surgen todos los grandes centros monásticos del camino, por lo menos en el tiempo de estos siglos de la Edad Media. Los monasterios trajeron en particular el arte románico y toda la cultura que éste comporta. El arte románico integraba magníficamente la escultura dentro de la arquitectura a la que queda subordinada. Tenía una triple finalidad hacer esto. Primero, decorativa, de espacios arquitectónicos; religiosa, porque relataba la vida de santos y misterios cristianos; didáctica o instructiva, porque servía como el catecismo para instruir a los fieles. Y sirve mucho, porque realmente los fieles de aquella época sabían mucho más de la fe que nosotros, y ellos no tenían libros como nosotros. Tenían esto, y lo que se les explicaba de esto, ¿no?
Entre sus características, me refiero al arte románico, con esta doble integración, arquitectura y, como digo, la escultura metida dentro de la arquitectura, ¿no? Vemos nosotros la despreocupación por la belleza formal, pues prima la claridad expositiva, o sea, más que la belleza de la figura, es el hecho de que la figura esté expresando bien lo que se quiere decir, la fe, ¿no? Prima eso, ¿no? El hecho de que las figuras se ajusten al espacio que las contiene. Los espacios arquitectónicos principalmente decorados son las portadas, tímpanos, arquivoltas, jamba, el parteluz, dintel, los capiteles, como vemos algunos ejemplos aquí, ¿no? Bueno, algunos ejemplos muy magníficos que elegí de entre todos, en este caso, son detalles del monasterio de Santo Domingo de Silos, ¿no? Bueno, junto con la escultura destaco la pintura románica, que aquí tenemos dos ejemplos típicos, un Cristo Pantocrátor y Santa María del Taúl. Salvo San Isidoro en León, va más o menos a la mitad del camino del norte español, que está en León, digo, la pintura románica floreció sobre todo, digo, fuera de este ejemplo de San León, floreció sobre todo en la zona de Cataluña y en el camino entonces más bien que es el camino catalán, ¿no? El camino catalán, ¿no? Que en la foto apareció también. Bueno, es allí donde tenemos sobre todo más en el camino, porque evidentemente esto no es solo del camino, es todo el arte románico español de distintos lugares. Bueno, ahora yo me refiero solo a lo que se relaciona con el camino. Bueno, aquí algunos ejemplos del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, que dije en León, la ciudad de León, es el caso, digamos, dentro del camino el más importante de todos, en la parte no catalana. Tomo de entre todos los monasterios un solo ejemplo, que es el monasterio de Leire, que se asienta sobre la balconada de la Sierra de Rando, al este del Reino de Navarra y a 50 kilómetros de Pamplona, para mostrar un ejemplo, un solo ejemplo, de lo que fue la magnífica arquitectura románica monacal. Ahí tienen algunos ejemplos de la cripta, del monasterio en su conjunto, etc., ¿no? El portal, el ábside. A este monasterio está ligada la leyenda del abad San Virila, que se remonta a finales del siglo IX y que es muy conocida. Virila llegó a ser abad de este monasterio, pero vivía muy preocupado por el más allá, asaltado siempre con dudas sobre cómo sería el gozo de la eternidad. Él no entendía cómo una eternidad no puede aburrirnos. Ocurrió que un día, leyendo un libro, se internó en el bosque y mientras leía, un ruiseñor comenzó a cantar y lo dejó como, digamos, prendado. Se adormentó un momento y al despertar volvió al monasterio, pero cuando golpea la puerta, que se la encuentra cerrada, para su sorpresa, ¿no?, el monasterio era más grande, la iglesia era mayor, las dependencias no las conocía y los monjes no tenían la menor idea de quién era él, ¿no? Pero cuando les dice, pero yo soy el abad, soy Virila, y uno dijo, Virila, a ver, acá yo me acuerdo de una historia que nos contaban de un tal Virila, que hace unos siglos atrás, hace 3 siglos atrás, se fue a rezar al monte y no volvió nunca más. Dice, soy yo. Dice. Bueno, entendieron todos que se trataba de un milagro, entraron en la iglesia para cantar el Te Deum y durante este Virila vio que la bóveda de la iglesia se abría y una voz le decía, Virila, tú has estado 300 años oyendo el canto de un ruiseñor y te ha parecido un instante. Los gozos de la eternidad son mucho más perfectos. Hoy Virila está enterrado en la cripta de este monasterio. Sea esto una historia, sea una leyenda, es lo mismo, muy simpática y transmite, como hacían justamente eso. Muchos de los relatos del camino transmiten una verdad importante, nos enseñan un poquito a cómo se debe pensar la eternidad. Bueno, la cripta de este monasterio es uno de los ejemplos más hermosos del románico de la primera hora. Este es el primer románico, ¿no? Y la cripta está compuesta de arcos muy angostos, superpuestos, escalonados, son todos distintos, todos raros, pero tienen entre todo una armonía perfecta, rítmica, equilibrada. Daría la impresión de que es un símbolo justamente de lo que fue el Camino de Santiago. Tanta gente distinta, tantas lenguas distintas, tantas culturas distintas, pero lograron hacer una armonía entre todas y crear una cosa común, ¿no? Como es esto, ¿no? Bien, en fin. Bueno, junto con los monasterios, el románico, con su estilo sólido,
que parece reflejar una fe pétrea, inamovible, se puede observar en las catedrales que se suceden a lo largo del camino, muchas de las cuales tuvieron como obreros a peregrinos que se ganaban el sustento trabajando para poder seguir luego su caminata. Algunos, como ya dije antes, dedicaban años, y voy a mostrar solamente algunas fotos sin entrar en mayores explicaciones. Aquí, por ejemplo, la Catedral de Jaca, comienzo del camino en la zona entrando recién de Francia, ¿no? La Catedral de Sos del Rey Católico, esta es la cuna de Fernando el Católico, ¿no? Un pueblito maravilloso. De entre los diversos pueblos y ciudades del camino, solo elegiré algunos pocos y por algunos aspectos sugestivos para nuestra conferencia. Así señalo la villa de Puente la Reina. Fíjense que no se preocupen, no se asusten. En la fotito estamos todavía muy al principio, ¿no? Pero después mostramos 3 ejemplos más y llegamos a Santiago, ¿no? Pero bueno, este es Puente la Reina, estamos en Navarra todavía, y esto lo señalo porque la importancia es que aquí se unían los dos caminos, el que bajaba de Somport y el que bajaba de Roncesvalles, ¿no? Este pueblo nació del camino, o sea, el camino creó pueblos, creó civilización, ¿no? Nació del camino y más concretamente nació del puente románico. Aquí lo que hubo que hacer era un puente, ¿no? Porque si no, no se podía cruzar el río, o había que hacer un rodeo tan grande que el camino se volvía 5 veces más largo si se tenía que rodear cada río. Entonces se construyó el puente y junto al puente algunos se quedaron a vivir, los constructores en primer lugar, y terminó como eso, creándose esta aldea, luego pueblo, luego ciudad, el puente sobre el río Arga. Se conoce como Puente la Reina o Puente de la Reina por la reina anónima de Navarra, que muchos identifican con Muñadona de Castilla, esposa de Sancho el Mayor, u otros con Estefanía, la esposa del rey García el de Nájera. El puente es hermoso, tiene 6 arcos de medio punto, es todavía el puente de aquella época, ¿no? Y con pilares abiertos por arquitos, es de la primera mitad del siglo XI. A diferencia de muchos de nuestros puentes, este todavía no se ha caído. Esta villa nos da una idea de lo que lograba la peregrinación. Allí en este pequeño pueblo, varias iglesias, todas ligadas al camino, como la iglesia de Santiago, o la que vemos en la foto, se conoce la iglesia del Crucifijo, que perteneció a los templarios y es uno de los monumentos románicos más célebres del camino. En ella se conserva este crucifijo de origen renano, es decir, alemán, de los primeros años del 1300, que es uno de los ejemplos más curiosos de crucifijos de España por su cruz en forma de Y y por su gran realismo, pero también porque a pesar de su origen germano, también se observa la influencia italiana en el fino tratamiento de los rasgos faciales del Cristo y en la disposición de sus pies. Una leyenda cuenta que el crucifijo fue donado por unos peregrinos alemanes que a su regreso de Santiago agradecieron el buen trato recibido en el hospital de peregrinos de Puente la Reina, obsequiando a la iglesia con la cruz que habían llevado a cuestas durante toda la peregrinación. Y esto nos sirve para introducir otro de los grandes temas del camino, que son los hacedores de puentes y caminos, ¿no? Uno de los desafíos más grandes de los peregrinos eran los desfiladeros y ríos, a veces muy caudalosos. Por este motivo, en las obras de caridad del camino se destacaron tanto los hacedores de camino y en particular los constructores de puentes para los peregrinos. Algunos de estos personajes se santificaron con este particular trabajo, como por ejemplo Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Aquí algunos ejemplos de estas joyas de la arquitectura y de la ingeniería nacidas de la fe. Bueno, son algunos de los puentes que todavía subsisten, ¿no? Ahí tienen el San Juan de Pideport, el de Zubiri, el de Orbigo, ¿no? Pero quería mostrar en particular este detalle de este puente hoy destruido. Fíjense que se ve en la foto de arriba solamente un pequeño, la puntita, ¿no? Sobre Foz de Lumbier, también llamado Puente del Diablo y también Puente de Jesús. Es una construcción de mediados del siglo XVI que une las dos caras de Foz de Lumbier. Está edificado sobre un solo arco de 8 metros de luz, situado a 15 metros sobre el río Irati. Tenía en su origen una extensión de unos 30 metros de largo por 2 de ancho. Cumplía la función de enlace entre la población de Liédena con las otras situadas más allá del margen izquierdo del río Irati. De no ser así, las gentes del lugar se veían obligadas a viajar hasta el puente sobre el Aragón, siendo esta una ruta menos directa de la que atravesaba la Foz.
El puente evitaba el cruce del río mediante barca, bastante peligroso y no siempre practicable. Debido a las crecidas frecuentes y a que el río Irati crece en envergadura después de salir de esta cicatriz de la tierra, el puente El Diablo de Lumbier se convirtió en un lugar altamente estratégico. Y es por eso que está así. No se cayó porque lo construyeron mal, sino que está así porque lo reventaron las tropas francesas en 1812 dentro de la Guerra de Independencia y por motivos estratégicos, ¿no? Si no, lo tendríamos hoy en día. A unos 10 kilómetros de Puente La Reina encontramos este armonioso edificio en románico puro, o según dicen otros, en estilo protogótico, hacia el 1170. Quizá fue un antiguo hospital sanjuanista o iglesia cementerial al servicio del Camino de Santiago. El nombre de este santuario es Eunate, que en vasco significa 100 puertas. Es de planta octogonal, rodeada por un claustro y se completa con un ábside pentagonal semicircular al interior. Bien, lo importante simplemente de esta construcción, ¿no?, de la cual ahora vemos una imagen del interior y una reproducción de la Virgen, la original está desaparecida, ¿no? Pero esta iglesia tradicionalmente se dice que en su origen fue construida por y perteneció a la orden de los templarios, lo cual nos abre la puerta de otro de los temas del camino, el de las órdenes religiosos militares que custodiaban a los peregrinos, algunas de las cuales incluso fue fundada con este fin aquí en el camino. Porque a raíz de los peligros que corrían los peregrinos, ya dije, no todo era bueno, ¿no? Los peregrinos a lo largo del Camino de Santiago, tanto de parte de ladrones como de malos señores, que nunca han faltado en la historia, incluso en la historia cristiana, y también la amenaza musulmana en algunos lugares y en algunas épocas, el camino estuvo entonces custodiado, para evitar estas cosas, por distintas órdenes de caballería. Algunas de ellas habían nacido en otros lugares y habían fundado aquí hospederías, templos, castillos, ¿no? Por ejemplo, los templarios. Otras nacieron en este mismo lugar, como los caballeros de Santiago. La Orden de Santiago es una orden religiosa y militar surgida en el siglo XII en el Reino de León. Debe su nombre al patrono de España, Santiago el Mayor, y su objetivo inicial era proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los musulmanes de la península ibérica. La orden tuvo su origen en la ciudad de Cáceres a partir de la anterior orden de los fratres de Cáceres. La insignia de la orden es una cruz de gules, simulando una espada con forma de flor de lis en la empuñadura y en los brazos. Los caballeros portaban la cruz estampada en el estandarte y capa blanca. La cruz del estandarte tenía una venera en el centro y otra al final de cada uno de los brazos. Lo que observamos debajo es el pendón primitivo de la Orden de Santiago. Voy a referirme también a otra de las villas, la villa de Estelia, antiguamente llamada Lizarra, que también nació por y para el peregrinaje. Los juglares de la Edad Media en Navarra cantaban de Estella la Bella. Una guía del siglo XII, la de Aymerí, invitaba al peregrino a que se hospedase allí porque dan buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y está lleno de felicidad. Sus mercados alcanzaron gran renombre por la gran afluencia de peregrinos. Fue preciso construir grandes hospederías y hospitales para proteger a los enfermos y caminantes. El arte que caracteriza a la mayoría de los monumentos es el románico, pero Estella nos da la oportunidad de hablar de otro de los grandes hitos del camino, que son los hospitales de peregrinos. Hablé de las hospederías. Los hospitales es algo distinto. Los hospitales de peregrinos son uno de los símbolos del Camino de Santiago, ¿no?, junto con las leproserías. Los hospitales cumplían tanto la función de hospedería, que eran más pequeñas, más transitorias, como el lugar para atender a los peregrinos enfermos. En aquellos tiempos no era de extrañarse que muchos peregrinos, después de tanto tiempo de peregrinar y en condiciones adversas o mal comidos, cayeran seriamente enfermos a lo largo del camino. Hay que tener en cuenta que la salud de los peregrinos corría serios peligros por la dureza del camino, los contagios comunes en aquellas épocas y otras calamidades naturales, ¿no? No existen muchos datos sobre los males que atacaban a los peregrinos o los que traían consigo, porque los libros de los hospitales solo indican la muerte de los mismos sin hacer referencia a su causa. Este oficio de caridad se impuso por eso prontamente. Había hospitales a lo largo del camino, de todo el camino.
no solo en la parte española, sino en muchos otros países. Y estos hospitales eran muy numerosos. Tengan en cuenta esto, piensen en nuestra realidad actual, que nosotros estamos súper orgullosos de nuestra atención sanitaria. En Burgos había 32 hospitales, en Astorga 25. Generalmente, cada 25 kilómetros del camino había una estación de apoyo que podía ser un hospital, una hospedería o un albergue. Cada 25 kilómetros. No sé cuántos tenemos de aquí a Mendoza, ¿no? No hay nada, ¿no? A veces esta extensión incluso era mucho menor. Entre Astorga y el puerto de Cebrero, que son 100 kilómetros, había 14 hospitales. Entre Puerto Marín y Santiago, que son 100 kilómetros, había 14 más. No todos fueron simultáneos en el tiempo, pero sí la mayoría que eran conocidos por las guías de entonces y que habla de la importancia de la función y del tráfico de peregrinos, que unos calculan en 200.000 anuales y otros en 500.000. Quienes fundaron estos hospitales fueron los monjes de los monasterios, aunque luego incorporaron a ellos clérigos, cofradías, laicos, órdenes militares, canónigos, cabildos, obispos, reyes y señores que contribuyen cada uno a su manera, donaciones, trabajo, etc. Algunos fueron también de fundación de príncipes y reyes, como el de San Juan de Oviedo, fundado por el rey Alfonso VI, el de Peñaflor, fundado por Alfonso VII, su esposa y sus hijos, el de Santiago, que es el que vemos en la foto, mandado a construir por los reyes católicos. Muchos de estos hospitales eran pequeños, con unas 10 a 20 camas, y con un hospitalera, que regía el edificio por profesión o por devoción. También había otras funciones y cargos, dependiendo de la importancia de la institución, como la del enfermero, el limosnero, el visitador, ¿no? El camino francés hasta Santiago recorre varias regiones y va tomando los nombres de las mismas. Así entramos ahora en el camino riojano, atravesando la Rioja española, cuya capital es Logroño, de la que vemos aquí una vista general y la fachada de la iglesia, valga la redundancia, de Santiago, con su Santiago Matamoros en la puerta, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente sobre la puerta de esta iglesia está el Santiago Matamoros, y esto nos lleva a otra de las grandes cosas importantes del Camino de Santiago, y que es este mastodonte de piedra que está a pocos kilómetros de esta ciudad, de esta capital, de Logroño, y que está coronado con el castillo de Clavijo del siglo X, porque en sus cercanías tuvo lugar la batalla de Clavijo. La batalla tendría su origen en la negativa del rey Ramiro I de Asturias de seguir pagando los tributos que exigían los emires árabes, con especial incidencia en el tributo de las 100 doncellas que tenían que entregar. Por eso las tropas cristianas de Ramiro, capitaneadas por Sancho de Tejada, iría en busca de los musulmanes con Abderramán II al mando, pero al llegar a Nájera y a Belda se vieron rodeados por un numeroso ejército árabe formado por tropas de la península y por levas que provendrían de la zona que se corresponde actualmente a Marruecos, teniendo los cristianos que refugiarse en este castillo de Clavijo en Monte Laturce. Las crónicas cuentan que Ramiro I tuvo un sueño en el que aparecía el apóstol Santiago asegurando su presencia en la batalla seguida de la victoria, lo cual ocurrió, según cuenta la historia, al día siguiente, el 23 de mayo del 844, cuando los ejércitos de Ramiro I, animados por la presencia del apóstol guerrero montado en un corcel blanco, se enfrentaron a un ejército musulmán enorme. Sancho, sus 13 hijos, 12 caballeros galicianos y los hombres de Ramiro obtienen una victoria enorme que libera a los cristianos de pagar ese ignominioso tributo de las 100 doncellas, 50 nobles para tratar casamiento con ellas y otras 50 para mancebas, así exigía lo que les pedían, ¿no? Bien, a partir de este momento, Santiago, a caballo, el Santiago famoso Matamoros, pasa a ser uno de los símbolos propios de todo de esta imaginería propia del camino. Bueno. Bien, a cada kilómetro del camino está sembrado de hitos históricos. Ahora voy a pasar así brevemente por arriba, solamente voy a mencionar algunos para que tengan en cuenta, ¿no? Tenemos a la mitad del camino más o menos Nájera. Cada ciudad tiene toda su historia, incluso
historias muy importantes para todo lo que es la historia española y europea. Nájera es panteón de los reyes, ¿no? Un poco más allá de Nájera tenemos San Millán de la Cogolla. San Millán de la Cogolla, este monasterio, que en realidad son dos monasterios, uno debajo en la llanura, uno arriba en la montaña, de Yuso y de Suso, ¿no? Pero sobre todo este de aquí abajo, que es el que vemos nosotros en la fotografía, es aquí donde tiene origen propiamente el español. El primer texto en lengua española se conserva en este monasterio. O sea, fíjense todo lo que está ligado a este camino de Santiago, incluso nuestra lengua propiamente. Aquí, en los aledaños de este monasterio, tuvo lugar también el primer combate de Ruy Díaz de Vivar, con 23 años, y por haber ganado el combate que hace aquí, a él se lo llama el rey del campo, es decir, campeador. Por eso viene el tema. Por eso está todo ligado con la cuna de nuestra cultura. Aquí también firma sus versos Gonzalo de Berceo, el primer poeta en castellano de nombre conocido. Un poco más allá tenemos la aldea de Santo Domingo de la Calzada. Yo me referí, Calzada es el nombre, Santo Domingo de la Calzada es el nombre, ¿no? Y es el nombre también de este santo, ¿no? Que es uno de los santos que se santificaron construyendo el camino. Y podríamos seguir hablando de tantas otras cosas, como digo, pero ya me estoy abusando del tiempo, ¿no? Entre las grandes ciudades que también nos van mostrando un poco toda la historia que está ligada a todo esto, tenemos Burgos, es decir, todo lo que es la historia ligada con el Cid y con todo lo que representa el Cid, y además todo el tema de la reconquista española. Las glorias más grandes de España están de alguna manera, tienen que ver o han pasado de una manera o de otra, provisoria o establemente, por este camino, ¿no? Pero, como digo, no todo era oro en el camino, como lo da a entender mucha literatura en torno a la llamada picaresca del camino, porque además de las almas caritativas y misericordiosas que he venido elogiando hasta ahora, también brillaron quienes estaban interesados sobre todo en el dinero de los peregrinos, es decir, los pícaros y aventureros. Estos sabían que muchos de los jacobitas, es decir, los que hacían este camino, peregrinos a Santiago, iban bien provistos de dinero, sea para su manutención, sea para pagar los exvotos en Santiago. Los peregrinos debían también preocuparse de que no los desplumaran los embaucadores y bandoleros. El libro quinto del Códice Calistino censura la pandilla interminable de indignos profesionales, lo llama así, falsos banqueros, negociantes farsantes, engañadores, extorsionadores y ladrones de peregrinos. Por eso Alfonso IX de León, estamos hablando del año 1188 a 1230, dictó el primer estatuto en el que un monarca aprueba diversas medidas específicamente dictadas en el exclusivo beneficio de las peregrinaciones compostelanas, hablando de la protección que merecen los peregrinos contra las insidias de los malos y los peligros del camino. En la historia del camino se hicieron notar las expeditivas medidas de los reyes católicos contra algunos caballeros, escuderos y otras personas del reino de Galicia que con poco temor de Dios atacaban, robaban, prendían, mataban y herían a los peregrinos, por lo cual, según denuncia el Cabildo compostelano, los dichos peregrinos, por temor y miedo de los susodichos delincuentes, no osan ir ahora a la Iglesia Santa de Santiago, ¿no? Etcétera. Bueno, tenemos en las crónicas excomuniones dadas a todos estos delincuentes, persecución de ellos, penas particulares, ¿no? Y como remedios para los distintos peligros, la Iglesia aconsejaba a los peregrinos hacer el camino en grupos, y no solo se agrupaban personas conocidas o de una misma parroquia, sino que existían localidades como por ejemplo Aquisgrán, eso es Alemania, San Martín de Tours, en Tours, París, la iglesia de San Martín de Tours en París, la Magdalena en Vézelay, en Notre Dame de Puy, Cluny, etc. y otras más, que eran lugares donde se iban juntando los peregrinos hasta que había un grupo grande y ahí salían en peregrinación. Por eso es que de distintos lugares se unían, o sea, incluso providencialmente, el hecho de tener que protegerse y tener que ir en grupos,
hacía que, imagínense, 2 o 3, un año entero a veces caminando juntos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que se creó todo esto, una cultura común, ¿no? Etcétera. Bueno, no quiero entrar mucho más. Bueno, aquí tienen algunos otros. Fíjense incluso cómo el camino va recibiendo tantas influencias que nosotros nos encontramos en ciudades como Sahagún, que es una ciudad muy importante del camino. Casi todas las iglesias tienen el influjo mozárabe, es decir, de la arquitectura que principalmente se había desarrollado en el sur y el centro español. Va a tener su manifestación también aquí. Esto era también por el hecho de que contribuían arquitectos que peregrinaban de ahí o peregrinos que se daban maña con todo esto, ¿no? Y Sahagún la menciono por otra cosa más, porque Sahagún fue en la época medieval uno de los centros donde se reunían alguien que cumplió una función muy importante en la transmisión de la cultura medieval, que fueron los juglares. Hoy en día sigue siendo un evento que se hace, no sé, si todos los años o cada tanto tiempo, pero se hace una famosa reunión de juglares que es del todo particular, ¿no? Aquí vemos nosotros en estas dos imágenes que pertenecen a la Catedral de Santiago de Compostela. Las dos imágenes son los musiqueros, ¿no? Con los distintos instrumentos musicales medievales que se han podido reconstruir gracias a estas esculturas. Esto está en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Bueno, y en el Pórtico de las Platerías, esta imagen del David con el laúd, aquí en este caso, ¿no? Un autor, José Miguel Ruiz Morales, dice que, así dice, andando y cantando se hizo de veras la unidad de Europa y ello acaeció sobre los caminos que conducirían a Santiago. Entre otras cosas porque esta gran vía sirvió para el desarrollo y propagación de las leyendas épicas. El juglar poeta aprendía en diversos lugares y principalmente en los monasterios, sobre todo los situados en el Camino de Santiago, las gestas que tratan inicialmente de Roncesvalles. O sea, las primeras cantos que iban cantando eran generalmente las gestas de Carlomagno. Son las primeras. Después se van añadiendo con los milagros que habían ocurrido, que se decía que habían ocurrido a lo largo del camino, y otros hechos particulares, y se va creciendo un género épico legendario, ¿no? Que curiosamente prosperó a lo largo de toda la Edad Media y empieza a extinguirse a finales del siglo XIV y definitivamente en el siglo XV, es decir, cuando decayeron las peregrinaciones. Esto significa, entonces, que todo esto, que incluso es la transmisión de todo esto, lo que es el cancionero antiguo medieval, ¿no? Era propio del camino. Cuando el camino entró en decadencia, por lo que dije al principio, la obra en contra de los protestantes, cuando entra un poco en decadencia, se extingue también, al menos la creatividad de estos personajes, porque estos personajes siguieron. Aquí tienen fotos que son de principio del 1900, fines del 1800. Estos son algunos de los que todavía, los juglares, por eso eran famosos los juglares ciegos, porque como eran ciegos se podían ganar la vida nada más que cantando. Y ahí tienen varios, ¿no? de los que eran muy comunes, y estos son fotos reales, ¿no? De estudios hechos sobre la juglaresca. Uno de los grandes estudiosos de la juglaresca del camino fue este gran autor español, pues Ramón Menéndez Pidal, que dejó muchos estudios sobre la labor especial de estos juglares, que son los que nos han conservado a nosotros las historias complementarias, por ejemplo, del Cid y de tantos otros, personajes, episodios, etcétera, ¿no? Que podrían decirse. Bueno, bien. La tradición, menciono León, otra de las grandes ciudades, simplemente para recordar esto. La tradición europea es una tradición que se arraiga en Roma. León, el nombre de León, viene por el tema de que esto es una fundación de un campamento romano. Es la Legio Séptima Gémina, que da origen después a la ciudad de León. Por lo tanto, acá tenemos los resabios incluso de toda la cultura romana, porque España fue antes Hispania, es decir, una provincia romana, ¿no? No solamente eso, antes había sido otra cosa. Bien, salto para llegar prácticamente aquí, esta pequeña aldea, Villafranca del Bierzo. La nombro
porque Villablanca del Bierzo es uno de los tantísimos lugares donde hasta el día de hoy se conserva uno de las últimas cosas que voy a mencionar del camino, que son los cementerios, porque mencioné hospederías, monasterios, hospitales, leproserías, órdenes militares para custodiar a los peregrinos. Me falta una cosa, los cementerios, ¿no? Los cementerios para los peregrinos que fallecían a lo largo del camino, y que hay que decir un par de cosas porque también es una de las grandes obras de caridad, es una de las obras de misericordia. Porque muchos morían en el camino a causa de enfermedades contraídas, accidentes, o simplemente, bueno, porque digamos, les tocaba morirse por una cosa o por otra, ¿no? Y estaba todo estipulado, cómo se los iba primero a atender, sobre todo a los moribundos, la exquisita caridad, que no murieran solos, ¿no? Que se los extremara la caridad hasta el último suspiro, que se hubiera fondos para pagarle los entierros dignos. Todo estaba previsto en estatutos y había incluso hospitales y gente que se dedicaba nada más que a esto, ¿no? Estaba todo redactado, las medidas que se habían de tomar en estos casos, ¿no? Se procuraban que quienes llegaban a estos hospitales de moribundos, ¿no? O sea, si ya estaba por morirse, pasaban del hospital común al de moribundos y allí se procuraba que se confesasen, que tuvieran compañía en todo momento y especialmente en el momento de la muerte, y digna sepultura con ceremonial solemne, ¿no? Había incluso en algún hospital, por ejemplo el de San Antonio de León, había, dice, una persona destinada a acompañar a los peregrinos enfermos en sus últimos momentos, por lo que recibía incluso un sueldo. Se llamaba el salario de agonizante. Se le pagaba a una persona para que él acompañase al moribundo, que capaz que no lo conocía nadie. Un peregrino que había llegado aquí se había empezado a morir, ¿no? O lo habían recogido en el camino medio moribundo. Era un oficio de gran piedad realizado por una persona que tenía la profesión de ser para el peregrino el último contacto real con la vida. Debemos tener en cuenta la tristeza que produciría para muchos peregrinos el morir lejos de su familia y de su patria. Bueno, conocemos hospitales que tenían al lado cementerios especiales para ellos, con confesores pagados, sacerdotes con licencias para administrar todos los sacramentos a los enfermos, nada más esperando ahí por si llegaba un moribundo, y atenderlos hasta el momento de la muerte, ¿no? Como ven entonces, ciertamente la fe marcaba todo. Y de esto se podría decir mucho más, pero yo ya quiero ir terminando. Y menciono solamente esto. El último punto antes de llegar a Santiago es un pequeño santuario muy chiquitito que es Ocebreiro. Está en la parte más alta de Galicia, ¿no? En una pequeña aldea situada a 1.300 metros de altura. Ahí se encuentra ese templito que ustedes ven en aquella foto, ¿no? Y que aquí ven todo nevado, como le pasaba a muchos peregrinos, ¿no? Que llegaban en aquellas épocas y se encontraban con una nevada de esta. Y este tiene su importancia por el hecho de haber sido sede de uno de los grandes milagros eucarísticos, porque una de las grandes cosas del Camino de Santiago fue la devoción mariana y la devoción eucarística, de la cual solo voy a decir algo de esta última. Una enorme devoción eucarística y sobre todo es testigo del Camino de Santiago de varios milagros, quizá el más famoso sea este ocurrido en el Cebreiro. Es un milagro eucarístico que hoy en día todavía se puede venerar. La hostia se venera convertida en carne y la sangre cuajada. Y el relato de este es un relato que quizá ustedes han sentido escuchar muchas veces. Según la leyenda, en el año 1300 vivía en la zona Juan Santín. Este vecino de Ocebreiro tenía su casa en la aldea de Baxamayor, ubicada a casi 3 kilómetros de la iglesia de este templo románico. El hombre era tan creyente que acudía a misa todos los días, incluso cuando había mal tiempo. Precisamente una noche en la que los caminos, porque aparte la misa, estamos hablando de 5 de la mañana, ¿no? Esa era la misa de aquel tiempo. Precisamente una noche en la que los caminos estaban repletos de nieve, el cura del templo pensó que nadie asistiría ese día al culto. Para asombro del párroco, Juan Santín de pronto entró por la puerta. Aunque para ello tuvo que recorrer los 3 kilómetros que separaban su casa del templo, que con la fuerte tormenta que azotaba la zona se había convertido prácticamente en inhóspito, este lo hizo. Cuando el feligrés entró en la iglesia, el clérigo menospreció el esfuerzo,
que éste había realizado, y burlándose él dijo para su interior, como después él testimonió: ¿Cuál viene este otro con una grande tempestad y tan fatigado a ver un poco de pan y de vino? Ante estas palabras se obró el famoso milagro de la Eucaristía. Dicen que cuando el feligrés estaba a punto de tomar la hostia, ésta se convirtió en carne al tiempo que el vino que se hallaba en el cáliz se transformó en sangre. En la actualidad, tanto la hostia como el cáliz se guardan en la capilla del milagro. En recuerdo de este milagro, el Camino de Santiago, también descansan los restos de los dos protagonistas del milagro, ¿no? Bien, y cuando uno ya se acerca a Santiago, el último punto es un pequeño montecito que se llama Mons Gaudi, el monte del gozo, porque después de tanto caminar, desde allí se ve, como ven, esta estatua de los dos peregrinos en la lejanía. Ahí se ve por primera vez la iglesia de Santiago, ¿no? Bueno, esto están viendo parte del obradoiro, que es la fachada barroca, hermosísima, y que tapa, está dentro, la medieval que verían, la mayoría por lo menos los del siglo XII y siglo XIII, verían la iglesia medieval. Bueno, sobre esto podría decir mucho, pero yo tengo que cortar porque ya me he pasado muchísimo del tiempo, ¿no? Entonces no voy a hablar nada de Santiago, simplemente es la cumbre de la peregrinación. Aquí estaba el sepulcro, eso daría para otra conferencia que dejamos en el tintero, pero sí quiero decir algo sobre, como concluyendo todo esto, ¿no? Lo que, en síntesis, lo que significa esto. Y lo quiero decir, ¿no? Bueno, ahí tiene, este es el Finisterre, dije cuando llegaban a Santiago, después seguían un poco más, iban hasta el Finisterre, ahí tomaban la vieira, ¿no? Y esa les servía de símbolo, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es justamente algo en la cual lo voy a hacer con las palabras de uno de los más célebres peregrinos de Santiago de Compostela, que es Juan Pablo II, vestido ahí con la esclavina de peregrino en una foto, y en la otra dando el beso a la estatua de Santiago en el altar mayor, que está encima de la cripta donde están los restos del apóstol. Cuando una de las veces que fue el Papa, la primera vez que fue, pronunció un discurso verdaderamente notable en el cual el Papa dijo esta frase central y que creo que resume todo lo que he querido explicar en esta conferencia. Dice así: Europa se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, ¿no? Europa se encontró a sí misma, o sea, tomó conciencia de quién era y de que era una Europa cristiana, ¿no? Se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria es el sepulcro, se llama memoria, Santiago es el sepulcro de Santiago. En los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. O sea, al mismo tiempo que iba surgiendo como continente, pues es un continente cultural, como van a ver en otra conferencia. Europa no es un continente geográfico, es una península de Asia. Es un continente, pero solo culturalmente. Entonces, en el momento en que estaba creándose este continente homogéneo y unido espiritualmente, o sea, cuajando toda la herencia greco-romana y judeo-cristiana, ¿no? En este momento se encontró peregrinando toda junta hacia la memoria de Santiago, ¿no? Por ello, sigue diciendo el Papa, el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. Es Goethe, con sus resabios paganos, ¿no? La conciencia de Europa ha nacido peregrinando, sigue diciendo el Papa. La peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de los pueblos europeos tan diferentes, como los latinos, los germanos, celtas, anglosajones y eslavos. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes que siglo tras siglo, convencidas por la predicación de los testigos de Cristo, abrazaban el Evangelio y contemporáneamente, se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. Yo no sé si ustedes llegan a entender la importancia de lo que está diciendo el Papa aquí. El Papa está diciendo, Europa nació cristiana. Y sobre todo esa conciencia de cristianismo lo hizo porque se encontró que estaban peregrinando a un mismo lugar e intercambiaron toda su cultura
y la intercambiaron y la soldaron con la fe. Por eso Europa o es cristiana o no es. O no es. Es así. O es cristiana o no es. Porque la fe es parte de su esencia. Es parte de su naturaleza. Y esto ocurrió aquí. Y esto es lo que explica que después Europa, al mismo tiempo, o un poco, o digamos como fruto de todo esto, haya podido dar pensadores y hombres de la talla de los que estamos estudiando. Hemos mencionado sobre todo a Santo Tomás, que también es un poco el fruto. Ella es el fruto de estos hombres, ellos son el fruto, es un intercambio, ¿no? Es el fruto de todo esto, ¿no? Aquí se entiende un poco por qué la importancia que tienen estos fenómenos, ¿no? Y hoy en día, por eso, o Europa, es lo que han dicho los grandes pensadores incluso de este momento, o Europa recuerda esto, como le recordó el Papa acá, incluso citándole un semipagano como Goethe, ¿eh? O Europa recuerda esto, y Europa somos nosotros. Ojo, porque esto que estamos diciendo vale para nosotros, porque nuestra cultura es esa cultura que se fraguó aquí, terminó de fraguarse y vinieron para América, trayendo esto. Con esta cultura que se fraguó aquí, nacimos nosotros. O sea, lo que se dice de aquí vale para nosotros. O se vuelve a la fe y se entiende lo que somos, o uno se disuelve en la nada. Nada más. No.